Hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a este curso de estudios del libro de Daniel. Estamos en el capítulo 10. Ayer vimos los primeros 11 versículos y Dios mediante esta mañana vamos a ver los versos 12 hasta el fin del capítulo y realmente vamos a entrar al versículo 1 del capítulo 11 porque es una continuación de la primera sección en capítulo 10. Tenemos muchas cosas importantes que compartir esta mañana. Vamos a meternos en un terreno bastante controversial. Van a escuchar cosas que quizás nunca antes han escuchado. Así que vamos a orar y pedir a Dios que Él nos prepare para todo lo que esta clase va a traer. Vamos a orar. Padre, gracias por la maravillosa revelación en la Biblia de grandes verdades que tienen que ver con nuestra salvación. Pero hay pasajes, Señor, donde tú abres la cortina, por decirlo así, y nos permites un vistazo del mundo más allá de lo terrenal. Y la verdad, Padre, es un mundo muy misterioso, que quizás no necesitamos saber mucho, pero necesitamos saber suficiente para tomarlo en cuenta en nuestra vida aquí en la tierra. Padre, en tu sabiduría nos has dado esta revelación. Quiero pedir que esta mañana seamos responsables al manejar la información. Guárdanos, Señor, de extremos, de exageraciones. Guárdanos de la curiosidad que nos quiere llevar a meternos más en un área que no nos compete. Danos, Señor, la sabiduría para aceptar lo que tú has revelado, quedar contento con lo que tú nos has dicho y no tratar de inmiscuirnos en áreas que no nos competen como seres humanos. Así que, Señor, consciente de la temática que es polémica esta mañana, pido que tú nos puedas guiar hacia toda la verdad. Controla nuestras mentes, nuestras preguntas, nuestras emociones, para que podamos quedar centrados en tu palabra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien. El tema para esta mañana es la guerra espiritual. Y enseguida que menciono eso, ya algunos se ponen un poco nerviosos. Ahora, ¿de qué va a hablar el pastor? De la guerra espiritual. La Biblia nos enseña con bastante claridad que hay huestes espirituales. Por huestes espirituales estoy hablando de formas de vida que no son materiales. Estoy hablando de los ángeles y de los demonios, que son una gran realidad que por ser espirituales no los vemos en nuestro diario vivir, pero no por ende no nos afectan. Y el creyente tiene que manejar un equilibrio con mucha sabiduría entre, por un lado, no ignorar por completo esta dimensión de la existencia, y por otro lado, no exagerar y no meternos a áreas que no debemos meternos. Se requiere un equilibrio que debe ser un equilibrio bíblico. ¿Qué quiero decir con eso? Que la Biblia lo menciona, pero no lo enfatiza. Nos da ciertos detalles, pero no muchos. Suficiente para hacernos ver que existe, pero sin invitarnos a meternos de lleno en esta área. Ahora, en la carta de Pablo a los Efesios, sabrán ustedes que en capítulo 6, en los versículos 10 al 12, el apóstol Pablo termina esa carta diciendo que no estamos luchando contra carne y sangre. Estamos en una lucha contra huestes espirituales de maldad. Es decir, vivimos en este mundo y somos seres materiales. Pero hay dimensiones de nuestras vidas que trasciende lo material y pasa a lo espiritual.
por ejemplo, en el contexto del matrimonio o de la vida familiar. Hay situaciones en las cuales puede haber un joven que es un creyente. Está queriendo asistir a la iglesia, está queriendo servir al Señor en la iglesia, pero ¿qué encuentra? Que sus padres se oponen tajantemente. Y hasta se ponen un poco irracional. A veces dando a entender que estarían muy contentos que el hijo sea un borracho, un hombre vicioso, con eso estarían tranquilos. Pero que vaya a la iglesia y lea la Biblia, para nada están contentos. Y a veces ese joven viene al pastor para pedir consejo. Y el pastor rápidamente se da cuenta. El problema no son los padres. El problema es que Satanás está obrando en los padres para estorbar la vida espiritual del joven. Así que el joven viene muy frustrado con sus padres, muy enojado con sus padres. Y hay que decirle, tranquilo, el problema no son tus padres. No pelees con el enemigo incorrecto. Es Satanás o demonios que están usando a tus padres para impedir tu vida espiritual. Así que lleva la lucha al plano espiritual, en tus oraciones. Pide a Dios que Dios interrumpa el obrar de Satanás para que tú tengas libertad en tu vida cristiana. ¿Okay? Entonces el apóstol Pablo indica que en la vida cristiana muchas veces nos vamos a dar cuenta que estamos peleando contra algo más que simplemente elementos humanos. Hay elementos espirituales, fuerzas espirituales, que están detrás de la fachada humana. Y que el creyente tiene que saber eso para orar apropiadamente. Ahora, en el tiempo de Daniel, algo parecido estaba pasando y aquí Dios le muestra a Daniel que hay una lucha espiritual invisible de la cual es bueno que él sea consciente. Ahora, es importante aquí recordar otra vez el contexto de lo que vamos a estudiar. Daniel está orando, ¿no es cierto? Esto lo vimos el día de ayer. ¿Por qué está orando? Porque la obra de reconstruir el templo se ha estorbado. Me imagino que Daniel está un poco molesto, o más que molesto, con Ciro, por no apoyar más a los judíos que quieren reconstruir el templo. Y a través de esta visión, Dios está queriendo orientarle a Daniel. Decir, mira Daniel, no te molestes con Ciro. Hay otra dimensión aquí que tienes que entender. Y Dios le empieza a alumbrar los ojos para que de ahí en adelante Daniel sepa cómo manejar la situación que él estaba viviendo. El versículo 13 nos lleva al meollo del asunto. Pero leamos el versículo 12 para tomar el contexto. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Y he venido ahora para hacerte saber. Si quieren continuar el contexto, versículo 21, verso 20, perdón, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. ¡Wow! ¿Qué es esto? Es bastante obvio, creo que todos los comentaristas están de acuerdo, que cuando habla del príncipe del reino de Persia, está hablando de un príncipe espiritual.
no está hablando de Ciro. Está hablando de fuerzas espirituales que están detrás de el poder que Ciro maneja como rey de Persia. En otras palabras, estamos hablando de algún poderoso demonio, si no es Satanás mismo. Por otro lado, aparece una figura llamada Miguel, que evidentemente es un ángel, pero es presentado como uno de los principales príncipes. Vino para ayudarme en esta lucha espiritual. Así que tenemos dos realidades espirituales. Una fuerza malévola, un demonio, y una fuerza benéfica, un ángel, Miguel. Y la pregunta es, ¿quién está hablando? Ayer vimos del versículo 5 y 6 que el que está hablando es Cristo, el Hijo de Dios, antes de la encarnación. Pero para algunos resulta muy difícil entender versículo 13 si es el Hijo de Dios hablando y confiesa, se me opuso por 21 días. Y para colmo, como que no pude vencerle hasta que Miguel vino para ayudarme. No parece el eterno Hijo de Dios, omnipotente. Así que algunos dicen, bueno, algo debe haber pasado aquí. Una posible explicación, no la acepto, pero lo doy como una alternativa, es en versículo 10. Hasta el versículo 9 no hay vueltas que dar, el que está hablando es el eterno Hijo de Dios antes de la encarnación, que podemos llamar Cristo por falta de otra palabra quizá. Versículo 10 dice, he aquí una mano me tocó. Ahora, ayer suponíamos que era la mano del Hijo de Dios, a lo menos en la forma de la visión. Pero cabe la posibilidad, supongo, que como no dice la mano de quién, solo dice una mano me tocó, que podemos meter un ángel ahí, que es un ángel ahora, que se acerca. Y el que está hablando ahora es un ángel. Ahora, eso explicaría el versículo 13, porque el ángel peleando contra el demonio necesitaba la ayuda de otro ángel. Podría ser. Confieso que no me convence mucho esa explicación, porque lo que continuamos leyendo da la impresión que es Cristo que sigue hablando. Y traigo a la mente otros textos en la Biblia donde encontramos Cristo peleando con Satanás o demonios. Por ejemplo, la tentación del Señor Jesús en la tierra. Satanás vino para tentar. Y claro, estaba tentando al hombre Jesús de Nazaret, pero el hombre Jesús de Nazaret era la encarnación de Dios el Hijo. Así que es una pelea entre Satanás y el Hijo de Dios. O en Apocalipsis, el capítulo 12, leemos de una tremenda guerra espiritual en lugares celestiales, donde Satanás recién es arrojado a la tierra después de la muerte de Cristo en la cruz, como dando a entender que antes de la muerte de Cristo en la cruz, en el cielo había una guerra espiritual y Cristo estaba ahí peleando, pero que como Cristo no logró echar fuera a Satanás. Ahora, hay que evitar a toda costa lo que llamamos el dualismo. La Biblia jamás avala el concepto del dualismo. El dualismo es aquella enseñanza, aquella creencia que dice, existen dos poderes, uno bueno y uno malo, y son más o menos iguales. Y el poder malo
pelea contra el bueno y el poder bueno contra el malo, y como están ahí medio empates. ¿No? Ese es el dualismo. La Biblia no habla de eso. La Biblia enfatiza: Dios es eterno, el creador de Satanás, Satanás es su siervo, y al final Dios va a hacer exactamente lo que Él quiere. Pero se presenta como una lucha. Pero no hay que llevar la lucha o la analogía de una lucha al plano del dualismo. Ahí es otra tensión que hay que mantener en la Biblia. Bueno, muy aparte de quién es la persona hablando aquí, si es Cristo o si es un ángel, lo que queda bastante claro es que había una tremenda lucha espiritual. Es decir, Daniel está en la tierra orando. En la tierra prometida, Zorobabel y Josué, el sumo sacerdote, están tratando de avanzar la reconstrucción, y los samaritanos vienen y estorban la reconstrucción. Es decir, hay la dimensión terrenal. Pero lo que Dios está indicando a Daniel, que más allá de la dimensión terrenal, hay una dimensión espiritual, y lo que está pasando en la tierra depende de lo que está pasando en la tierra, en el cielo, y lo que pasa en el cielo depende de lo que pasa en la tierra. Es decir, son dos realidades diferentes, pero en alguna manera relacionadas. Es lo que el texto está queriendo decir. ¿Por qué? Porque versículo 13, noten lo que dice versículo 13. El príncipe del reino de Persia se me opuso 21 días. Y miren versículo 2 del capítulo 10 de Daniel. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. ¿Cuánto es 3 semanas? 21 días. Ahora, se podría decir es una coincidencia, pero muy difícil creer que es una coincidencia. En la Biblia no hay coincidencias. Pareciera entonces que lo que el Señor le está indicando a Daniel, si tomamos el Señor como la persona hablando aquí, es que la razón por la cual la respuesta que Daniel estaba pidiendo, entendimiento de lo que estaba pasando en Palestina, en la tierra prometida, esa respuesta se demoró 21 días por una lucha espiritual. Es decir, en Daniel 9, cuando Daniel ora, la respuesta vino enseguida. ¿Por qué? Porque no había esta misma lucha espiritual. Aquí sí hay una lucha espiritual. Y Daniel, se supone, necesita entender esta lucha espiritual. Eso nos lleva, hermanos, tenemos que enfrentar ese tema de la guerra espiritual. Este es un tema que muy pocas veces se predica o se enseña en las iglesias, por lo menos no en la iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Hay iglesias pentecostales, carismáticas, que les encanta esta temática. Lamentablemente, sin querer ofender a nadie, muchas veces lo que enseñan en esas iglesias que tocan este tema, muchas veces está un tanto divorciado de la verdad. Así que tenemos este gran problema. Algunas iglesias nunca tocan el tema. Otras iglesias hablan bastante, pero no siempre es bíblico. Permítame esta mañana tomar un tiempo para tratar de mostrar qué es lo que la Biblia realmente enseña acerca de este tema, para ayudarnos a todos. Lo primero que la Biblia enseña es que existe una guerra espiritual. Hay una guerra aquí en la tierra y hay una guerra en el cielo. Antes de venir a la tierra, en el cielo, Cristo participaba en una lucha espiritual contra Satanás y los demonios.
cuando vino a la tierra, la lucha que se daba en el cielo, ahora pasa a la tierra. Y Satanás trata de atacar a Cristo en la tierra. Al final de su vida, Cristo dice, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y en la cruz del Calvario, Cristo derrotó a Satanás y a los demonios rotundamente aquí en la tierra. Así que la Biblia claramente indica, el ser humano vive inmerso en una tremenda guerra, un tremendo conflicto. El conflicto antecede la vida terrenal. Es decir, antes que Dios creara a Adán y Eva, esta guerra ya empezó en lugares celestiales. La creación material pasó a ser el escenario de una guerra, de esta guerra, cuando Satanás trae la guerra aquí a la tierra. Y Adán y Eva, sin darse cuenta, toman el lado de Satanás y terminan llevando la raza humana a estar del lado de Satanás y los demonios en la lucha contra Dios. Tenemos que entender esta realidad. Si no, no vamos a entender lo que está pasando en la tierra. Hay esta tremenda lucha espiritual. La Biblia también indica que, al parecer, las oraciones de los creyentes influyen en esta lucha espiritual. ¿Ok? Aparentemente, las oraciones de los creyentes afectan esta lucha espiritual. ¿Se acuerdan cuando Israel sale de Egipto yendo a la tierra prometida? Los amalecitas atacaron a Israel, la retaguardia. Josué es enviado por Moisés a pelear. Moisés sube al monte a orar. ¿Qué está haciendo Moisés en el monte orando? La batalla está en el valle. Pero Moisés, por revelación de Dios, me imagino, se da cuenta que detrás del ataque de los amalecitas hay un ataque espiritual. Es una continuación de la guerra que se dio en Egipto entre Jehová y los dioses de Egipto, que resultaron en las plagas y la salida de Israel. Y Moisés rápidamente se dio cuenta, aunque vencieron en Egipto, no fue el fin de la batalla. Ahora Satanás seguía atacando al pueblo de Israel. Moisés sube al monte y empieza a orar. ¿Y qué pasa? Mientras va orando, Josué va ganando. Sus brazos se cansan, Josué empieza a pelear, a perder. Y llegan Aarón y Hur, se ponen al lado de Moisés, sostienen sus manos en alta, orando, y al final Josué vence la guerra contra los amalecitas. Al final, es interesante lo que leemos al final de ese pasaje, donde Dios le revela a Moisés diciendo, Dios siempre tendrá guerra contra los amalecitas. Pero lo que Dios está diciendo es que detrás de los amalecitas estaba Satanás, usando a los amalecitas. Y los amalecitas iban a seguir siendo un instrumento voluntario en las manos de los demonios para atacar a Israel. Y Dios tendría que seguir peleando contra ellos. La pelea llega hasta el tiempo de Esther. Así que ahí tenemos una instancia de cómo la oración afecta la lucha espiritual. Es igual en Efesios. Si leemos ese pasaje en Efesios 6, el apóstol Pablo empieza versículos 10 al 12, hablando de esta lucha espiritual, pero ¿cómo termina? Versículo 13 empieza a hablar de la armadura de Dios para defendernos. ¿Pero qué usamos para atacar? La espada del Espíritu y la oración. Y al final Pablo dice, hay que orar en el Espíritu con tremenda intensidad. ¿Por qué? Porque estamos luchando contra huestes espirituales. Así que Pablo se da cuenta que en la tarea misionera hay una lucha espiritual y Satanás se opone a la obra. Y aquí Dios le revela a Daniel,
Daniel, detrás de la realidad terrenal hay una lucha espiritual. Y tus oraciones, sin darte cuenta, Daniel, quizá, sin darte cuenta, el momento que tú te pusiste a orar, una tremenda pelea. Porque Dios el Padre me envió para explicarte. Pero Satanás no quería para nada que yo llegara. Y Dios el Padre permitió una lucha espiritual. No, y aquí es lo que hay que tener cuidado, hermanos. No porque Cristo no pudo haberlo derrotado al instante. Obviamente que lo pudo hacer. Satanás es su siervo. Si es que Cristo se demoró en vencer a Satanás, era para explicarle a Daniel que él también tiene parte en esta lucha espiritual. Es un tema misterioso, yo sé, pero a lo menos la Biblia nos da a entender esta realidad. Ahora, parece que hay un vínculo entre las 3 semanas de oración y las 3 semanas de lucha espiritual. Pero, y este pero es muy importante, hermanos, no hay ninguna indicación, repito, no hay ninguna indicación que la oración de Daniel fue la clave en la lucha espiritual. Dios nunca le dice a Daniel, menos mal que oraste, porque si no hubieras orado las 3 semanas, hubiéramos perdido la batalla. Dios nunca le dice eso. Y hay que evitar hacer eisegesis. No hay que meter esa idea en el texto. Hermanos, la batalla espiritual era entre demonios y ángeles. Daniel no estaba lidiando esa batalla. Mucho cuidado con no decir lo que la Biblia no enseña. La respuesta se demoró 3 semanas, sí. Y Daniel tuvo que seguir orando, sí, 3 semanas, perseverando en oración. Pero no porque su oración era decisiva, sino que él tenía que perseverar y esperar hasta que Dios, en el tiempo que Dios determinara, diera la victoria y luego llegara la respuesta a Daniel. Entonces, la oración de Daniel lo lleva al plano de la lucha espiritual, pero no es la oración de Daniel lo que es decisivo, ¿ya? Porque eso sería poner sobre Daniel y los seres humanos una carga que la Biblia no nos concede, no nos importa. Así que la lucha espiritual fue entre 2 príncipes. El príncipe de Persia, que se supone es un demonio que estaba influenciando al rey Ciro, y el principal de los príncipes, Miguel, un ángel que está peleando del lado de la parte de Dios. Ahora, permíteme decir lo siguiente. Aunque la Biblia menciona estos 2 príncipes, no hay ninguna indicación en la Biblia que nosotros tenemos el deber o la responsabilidad de tratar de identificar el nombre del príncipe que gobierna en nuestra ciudad. Es aquí donde ya nos equivocamos. Hay iglesias que andan diciendo, hermanos, hay que ayunar y orar para que Dios nos dé un espíritu de revelación. ¿Cuál es el nombre del príncipe que está gobernando Trujillo? Por favor, hermanos. Daniel, cuando Daniel está orando, Daniel no estaba pidiendo saber el nombre. Daniel, cuando empieza a orar, ni se da cuenta de lo que está pasando. Que Dios le informe algo, no hay que tomarlo como indicando, entonces, de ahora en adelante, el creyente tiene que identificar el príncipe espiritual que gobierna su ciudad, porque si no lo identifica y no lo ata y no lo echa al infierno, nunca va a avanzar la iglesia en esa ciudad. Es lo que algunas personas enseñan, usando este pasaje. ¿Dónde está el error?
el error número uno es que el propósito de este pasaje no es motivarle a Daniel a indagar más. Es más, cuando vamos al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento nunca habla de esto. Pensemos en el apóstol Pablo. Tremendo misionero, ¿no es cierto? Tremendo apóstol. Y el apóstol Pablo iba a predicar en ciudades donde Cristo no era conocido, en ciudades donde obviamente Satanás viene reinando por siglos. Pregunto, ¿tenemos alguna indicación en los hechos de los apóstoles? Que cuando Pablo llegaba a Corinto, por ejemplo, Pablo trataba de identificar cuál es el príncipe del pecado en Corinto para poder atar ese príncipe para predicar el evangelio. Nunca leemos eso, hermanos. Nunca leemos eso. Sin embargo, aunque Pablo no identificaba los demonios que estaban obrando en las ciudades, la obra avanzó. Y Pablo vio tremendos avances espirituales. ¿Qué indica eso? Indica que la evangelización no requiere indagar el nombre de algún demonio que está obrando en una ciudad. Es más, te invito a leer 2000 años de historia de las misiones. A ver, ¿a dónde algún misionero se ha puesto en el plan de tratar de indagar cuál es el nombre del príncipe que gobierna la India o la China? Eso no se ha dado, hermanos. La obra ha avanzado muy bien, sin andar metiéndonos en este terreno. Este es el peligro, hermanos. La Biblia nos da cierta información para que entendamos que detrás de lo material hay una fuerza espiritual. Antes de venir aquí a Trujillo, trabajaba en Tarma. Cerca de Tarma había un lugar llamado Muruguay. Muruguay hay un santuario dedicado al Señor de Muruguay, donde supuestamente, creo que fue en la guerra contra Chile, apareció una figura en una piedra, y a partir de ese momento surgió la idea que esa piedra es un lugar sagrado y que hay que ir ahí a hacer veneración. Para mí no hay ninguna duda, se podía palpar. Cuando ibas a Uruguay, podías palpar el poder espiritual. Obviamente demonios estaban gobernando ahí. Era muy difícil predicar y plantar una iglesia en Uruguay. Pero nunca hay la indicación bíblica que lo que hay que hacer es identificar el nombre del demonio que está obrando ahí y tratar de expulsar ese demonio de ese lugar para que la obra avance. No, hermanos, esa es tarea de Dios. Esa es tarea de Cristo, los ángeles. Dejemos que Cristo y los ángeles peleen esa batalla. Es lo que está pasando aquí. Daniel no está peleando esa batalla. Cristo está peleando. Miguel está peleando. Y Cristo nunca le dice a Daniel, ven, sube con nosotros y empieza a pelear. Y nunca le dice, mira, te revelo esto para que tú sigas peleando. Le está explicando a Daniel la realidad. Y es un gran error tomar la explicación como un pretexto para empezar a hacer cosas que ningún apóstol hizo y misioneros lo han hecho. Y pensar que recién en el siglo XX-XXI hemos descubierto esta gran verdad, que la iglesia tiene que identificar y atar el demonio en una ciudad para que recién pueda avanzar la obra. Es un error. Yo sé que los hermanos que lo cometen están muy bien intencionados. Aman las almas, quieren ver la obra avanzar. El problema es a nivel bíblico-teológico. Nos metemos en territorio bien peligroso cuando tratamos de hacer cosas que la Biblia no nos compete hacer. Hermanos, la iglesia no es llamada
a subir a las esferas celestiales y pelear allá. No, la iglesia es llamada en la tierra a pelear. Peleamos en la tierra una lucha espiritual, pero la peleamos en la tierra. Peleamos contra las manifestaciones humanas. Podemos orar y guerrear aquí en la tierra contra la manera que demonios controlan el espíritu religioso, el espíritu del pecado sexual o lo que sea. Podemos orar por todo eso, pero es aquí en la tierra, es cómo se manifiesta la cosa aquí en la tierra. La iglesia no es llamada a tratar de ver que detrás de, digamos, el catolicismo en Trujillo o en Arequipa hay X demonio y hay que luchar contra ese demonio, identificarlo, pedir que Dios me indique su nombre. Hermanos, la Biblia simplemente no habla de eso. Y yo planteo que es peligroso, siempre es peligroso, meternos a un área que la Biblia no menciona. Así que espero que eso nos ayude, hermanos, a buscar un equilibrio entre reconocer que hay una lucha espiritual. Hay una lucha espiritual en los lugares celestiales y hay una lucha espiritual aquí en la tierra. La iglesia es llamada a pelear aquí en la tierra. Los ángeles y el Señor pelean en la esfera espiritual. Que nuestras oraciones puedan afectar el área espiritual, no lo niego, pero no justifica tratar de entrometernos en esa área. Dejemos que Dios lo maneje en su sabiduría. ¿Ok? Pero para terminar esta mañana, hay dos temas más que necesito rápidamente tocar. En primer lugar, noten aquí el tema de los postreros tiempos. Versículo 14. He venido, dice el Señor Jesús, para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Esto es lo que Daniel necesita saber. Daniel no necesita saber nombres de demonios en el cielo. Lo que Daniel necesita saber es qué va a pasar aquí en la tierra. Y lo que va a pasar aquí en la tierra es el tema del capítulo 11. Y eso lo vamos a ver a partir del día de mañana. Así que Cristo viene para revelar a Daniel lo que va a pasar en los postreros días. Pero cuando vamos a los postreros días del capítulo 11, vamos a encontrar que los postreros días del capítulo 11 ya pasaron hace 2000 años. Y uno piensa hoy en día, pero se supone que como creyentes estamos en los últimos tiempos. Ahora, permíteme aclarar otro punto que resulta muy controversial y muy confuso entre muchos creyentes. Desde el Antiguo Testamento, la Biblia habla de los postreros tiempos. No tengo tiempo ahora para mencionar los textos, pero están aquí en la pantalla, lo pueden ver ustedes, Daniel 2, Isaías 2, y hay muchos textos más. Ahora, indudablemente, los judíos, quizás Daniel también, cuando escucharon los postreros tiempos, pensaban que Dios estaba diciendo que cuando llegara el Mesías iba a pasar de golpe los últimos tiempos y rápidamente iban a llegar al reino de Dios aquí en la tierra. Es decir, pensaban del Antiguo Testamento que los postreros tiempos iba a ser un episodio durando quizás 10, 15 años y se iba a acabar todo de golpe. Ahora nos damos cuenta que la cosa es mucho más compleja que eso. Cuando Cristo vino diciendo, los tiempos se han cumplido. Es decir, ya estamos en los postreros tiempos. Pedro lo menciona en Hechos 2. La explicación de hablar en lenguas es que ya estaban en los postreros días. Pero fue hace 2000 años. Hoy en día se habla de, algunos dicen, esta pandemia es una señal de los últimos tiempos. Y nunca faltan los extremos, hermanos.
Hay algunos que dicen, porque hay esta pandemia, Cristo está por llegar. Otros van al otro extremo diciendo, uy hermanos, los postreros tiempos empezaron hace 2000 años. Y hablan como si Cristo nunca va a venir. Ambos están mal. ¿Por qué están mal? Porque los postreros tiempos están en 3 partes. Permíteme hablar esta mañana. Las 3 partes de los postreros tiempos. Hay la parte inicial. Los postreros tiempos empezaron con la venida de Cristo. Antes de la primera venida, habían las señales de los postreros tiempos. El anticristo Antíoco Epífanes fue una señal del inicio de los primeros tiempos, de los últimos tiempos. Así que la venida de Cristo hace 2000 años, su muerte en la cruz, el inicio de la iglesia, fueron los últimos tiempos. Pero ¿qué parte de los últimos tiempos? No la totalidad. Eso fue el inicio de los últimos tiempos. ¿Ok? El inicio. Luego, ¿qué pasó? Por 2000 años tenemos el cuerpo de los últimos tiempos. Es como una monografía, ¿no es cierto? Una monografía tiene la introducción, el cuerpo y la conclusión. Cuando Cristo vino hace 2000 años, fue la introducción de los últimos tiempos. ¿Qué estamos esperando ahora? Estamos esperando la conclusión de los últimos tiempos. Y la iglesia ha vivido 2000 años el cuerpo de los últimos tiempos. Todos los últimos tiempos. Pero no confundamos las partes. Hermanos, va a llegar la conclusión. Espero que crean eso. No vamos a vivir permanentemente en el cuerpo. Va a llegar la conclusión. Y la Biblia indica que hay ciertas señales de la conclusión de los últimos tiempos. Mateo capítulo 24. Señales de la conclusión de los últimos tiempos. Tratemos de tener una postura bíblica, hermanos, evitando errores. Muchas veces estos errores se deben a esquemas escatológicos que estamos peleando por mantener. Y al querer mantener ese esquema escatológico, perdemos el balance bíblico. Eso siempre es muy triste. La Biblia habla del comienzo de los últimos tiempos, el cuerpo de los últimos tiempos, la conclusión de los últimos tiempos. Y cada parte tiene sus características y sus señales. Seamos sabios y bíblicos en cómo estamos manejando la palabra de Dios. Miren, para terminar, la última parte, hermanos, lo que tenemos en versículo 21. Pero yo te declararé lo que está escrito, ¿a dónde? En el libro de la verdad. ¿Cuál es ese libro de verdad? ¿La Biblia? No, no es la Biblia, hermanos. Porque dice, yo te declararé lo que ya está escrito. Ahora, cuando Cristo dijo eso, la Biblia no estaba escrita. Si no está hablando de la Biblia, hermanos. Pero hay un libro de la verdad. ¿Cuál es este libro de la verdad? En cierto sentido, lo tenemos en Apocalipsis, el capítulo 5. El rollo que está escrito por dentro y por fuera. Es el rollo de la verdad de la historia de este planeta Tierra. En Apocalipsis 5, al parecer, el rollo es un tomo del libro de la verdad. Porque claramente en Apocalipsis 5, cuando se empieza a hablar, a abrir los sellos en capítulo 6, es la historia del mundo de la muerte de Cristo en adelante. Y aquí estamos hablando de eventos antes de la venida de Cristo. Así que por lo menos el libro de la verdad tiene 2 partes, como los 2 testamentos. Y aquí dice, yo te declaré lo que está escrito en el libro de la verdad.
lo que le va a declarar es el capítulo 11. Mañana vamos a empezar a estudiar el capítulo 11 y vamos a leer qué está escrito en el libro de la verdad. Obviamente, hermanos, no es un libro literal. No es que en el cielo vamos a encontrar un libro literal. Es una forma humana, figurativa de decir lo siguiente. Todo lo que va a pasar aquí en la tierra está determinado. Recuerda el contexto. Daniel está orando porque no entiende por qué la reconstrucción del templo se ha demorado. Lo que Dios le quiere dar a entender a Daniel son dos cosas. Mira, Daniel, entiende bien dos realidades. Número uno, hay una lucha espiritual. La demora se debe a una lucha espiritual. El demonio en Ciro, los demonios en los samaritanos, no quieren que se reconstruya el templo. Por eso se está demorando. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Tiene que orar y pelear esa guerra terrenal. Pero Daniel entiende esto. Aún esa guerra terrenal, aún esta demora, todo está escrito. Es exactamente lo que Dios ha planeado. Tienen que pelear, sí. Pero no piensen que toda la pelea depende de ustedes. Porque Dios ya ha escrito la verdad. Todo va a pasar exactamente como Dios ha determinado. Pero Dios nos invita como su pueblo a participar en la redacción de este libro, o mejor dicho, en la implementación de este libro. Aunque no sepamos todo lo que está escrito, podemos participar en este libro. Pero participamos sabiendo que Dios ya ha determinado todo de antemano. Eso es importante, hermanos, porque en el calor de la batalla espiritual nunca perdamos la confianza que Dios está en control. Aunque nos sintamos débiles y aunque a veces sintamos la iglesia está perdiendo la batalla, no, hermanos. La iglesia puede aparentar perder la batalla, pero la victoria Dios siempre la va a tener. Y todo lo que pasa, aún en el exilio, es parte de la verdad que Dios ha escrito en su libro. Eso para darnos confianza, hermanos, y tranquilidad. Peleamos desde la perspectiva de que todo ya está escrito y la victoria Dios la tiene desde la eternidad, desde la eternidad. Así que demos gracias a la maravilla que somos llamados a ser parte de todo esto, protagonistas de esta tremenda lucha espiritual. Pero vamos a simplemente implementar lo que está escrito. Les invito a leer El Señor de los Anillos, porque es muy interesante el libro original, no las películas, pero el libro de Tolkien constantemente hace esta referencia, que Bilbo Baggins y todo lo demás están implementando algo que ya ha sido escrito de antemano. Y el libro dice, aún Gandalf no sabía todo eso en detalle. Muy interesante. Lo que Tolkien está queriendo reflejar en su libro es esta verdad bíblica, que todo está escrito ya de antemano. Pero eso no quita la realidad y la necesidad de pelear. Otra vez estamos frente a este dilema. Dios es soberano, nosotros somos responsables. Y Dios nos ayuda a mantener un equilibrio bíblico en estas cosas que fácilmente nos pueden llevar a un extremo o al otro. Ok, vamos a terminar ahí, hermanos. Yo sé que ha demorado 1 hora la clase esta mañana, pero era necesario tocar estos temas porque están en la Biblia. Y mañana vamos a empezar a ver el misterioso capítulo 11 de Daniel, que casi nadie lo ha estudiado bien. Y hay muchas cosas ahí para estudiar y aprender. Vamos a orar. Padre amado, gracias por ese tiempo de cuarentena que nos permite estudiar a fondo este libro. Y pido, Padre, que tú concedas inteligencia espiritual a los oyentes para que puedan filtrar y entender lo que se está enseñando, Señor, y
quiero pedirte que todo lo que está de acuerdo con tu verdad, nos ayudes a recordar. Y cualquier cosa que podría haberse extraviado la verdad, que nos olvidemos de eso, Señor, pero que quedemos con lo que es la verdad. Pero esa verdad, Padre, no será lo que yo pienso. La verdad siempre será lo que está escrito en tu palabra. Enséñanos a quedar contentos con tu palabra y evitar la tentación de curiosear más allá de lo que la Biblia nos dice. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos, que tengan una buena tarde. Nos vemos el día de mañana.